Buenos días. Quiero empezar agradeciendo a Rafael Miranda, mi amigo, sus palabras cariñosas de presentación. Somos nosotros los que queremos dar las gracias a APD por haber contribuido, colaborado para sacar adelante el Transforma Talento. Algo hablaré de eso. Y también a felicitar a APD y a Rafael Miranda por el título de este seminario. Yo creo que estamos tristes, estamos preocupados, estamos pesimistas. Hemos vivido unos años largos, muchos de bonanza, y ahora nos hemos metido en un túnel y no vemos la salida del túnel. Bueno, esta llamada de APD es que hay que ir a por el final del túnel, hay que conquistar el futuro. Pero déjenme que les diga que alguna ventaja tienen los años y desde pequeño he visto el pesimismo ancestral, no digo genético, pero ancestral. Cuando murió Franco, la preocupación era si iríamos a una nueva guerra civil. Luego no solo no fuimos a una guerra civil, hicimos una cosa que se llamó transición, que todavía hoy sigue siendo modelo y hay gente que le siguen llamando de las más diversas latitudes para que expliquen cómo lo hicimos. 10 años después, en el 85, cuando íbamos a entrar en la Unión Europea, la mayoría, no digo todos, pero la inmensa mayoría pensaba que una economía de invernadero como la que tenía España se hundiría, sería aplastada, planchada por la industria europea mucho más competitiva. Entramos en la Unión Europea y no se hundió la industria. 10 años después no íbamos a entrar en el euro de ninguna manera porque no cumplíamos ninguna condición, ni en la deuda, ni el déficit, ninguna. Y entramos en el euro con nota. Parecía que ya se nos había olvidado el pesimismo central y otra vez nos vemos. ¿Qué nos va a pasar? Por eso, además de agradecer la invitación a compartir con ustedes unas reflexiones, pues felicito por el título y la orientación que también han dado mis predecesores al objeto del seminario. Para saber si es posible transformar España, yo creo que hay que ver dónde estamos. Y lo primero, ya lo ha dicho Piqué, de alguna medida, estamos en un escenario mundial absolutamente nuevo. No es solo que se haya roto el escenario que nació después de la Segunda Guerra Mundial de los dos bloques enfrentados, la Guerra Fría que terminó en el 89. No es solo eso, es que estamos en una situación, si pudiéramos enmarcar con unos ejes de coordenadas, en una situación cuyos parámetros prácticamente no tienen precedente. El primero, muy rápidamente, y no les aburro con cifras, la población del mundo. En tiempos de Cristo había 125 millones de habitantes en el mundo. Eso se dobló 1500 años después y en tiempos de Carlos V había 250 millones. Solo 250 años después, en tiempos de Newton, llegamos a los 500 millones. Poco antes de 1900, apenas 200 años, llegamos a los 1000 millones. Y ahora no han pasado prácticamente 100 años y no hemos doblado, hemos multiplicado por 6.7. Este es otro mundo, este es un mundo lleno. Y los menos jóvenes nos acordamos de un mundo casi vacío. Nueva faceta va a condicionar, está condicionando ya decisiones de toda índole. Básicamente, la presión que hay sobre los recursos. Ahora estamos con que cuando se terminan los combustibles fósiles, cuándo se termina el carbón, si va a haber una nueva fuente de energía, si las renovables son o no son la solución. Hay una enorme presión de los recursos. Pero hay, paradójicamente, el otro temor. George Friedman, un
analista norteamericano de prestigio, dice que el principal problema de este siglo será la despoblación. Si ustedes se fijan, los países menos desarrollados tienen unos índices de natalidad asombrosos, los países desarrollados ni siquiera mantienen los niveles actuales de natalidad, y es un problema de Europa y es un problema en concreto de Alemania. El segundo parámetro es la globalización. Tampoco hay precedentes. Por primera vez en la historia de la humanidad prácticamente han desaparecido las barreras económicas y todos jugamos el mismo partido. Todos. El mercado se ha hecho mundial. Y tercero, estamos insertos en un proceso novedoso en el mundo. El precedente inmediato es hace 200 años con la revolución industrial, que es la revolución tecnológica. Y esto me parece que nos debe llevar a una reflexión. Este proceso de una vida cotidiana que está cambiando radicalmente con una rapidez pasmosa, casi sin que nos demos cuenta, está haciendo cambiar uno de los ejes sobre los que hemos aprendido y crecido. Los que hayan estudiado economía recordarán que en los primeros capítulos se hablaba de los factores de producción, la tierra, el capital y el trabajo. Durante miles de años, desde el Neolítico hasta anteayer, el factor estratégico de producción era la tierra. Todas las economías del mundo eran agrícolas y los que mandaban en el mundo se les llamaba terratenientes. Cuando llega la revolución industrial, hace 200 años, empieza a adquirir carácter estratégico el factor capital. Son economías industriales. Para hacer un astillero, para hacer una acería, para hacer un ferrocarril se necesita mucho dinero. Y los que mandan en el mundo son los capitalistas y el recurso estratégico es el capital. Ahora estamos en medio de una revolución que le llamamos tecnológica, pero vemos que los grandes monstruos empresariales del mundo se hacen sin dinero. ¿Con qué capital se hizo Apple? ¿O con qué capital se hizo Microsoft? ¿O se hizo Google? ¿O se hizo Facebook? ¿Qué es lo que tienen? ¿Tienen mucho capital? No. Tienen mucho talento. De manera que estamos en un proceso donde el recurso estratégico de la producción es el talento. Y esto conviene no olvidarlo por lo que diré después. De manera que estamos en un mundo nuevo y esto a un país pesimista como el nuestro nos debe dar un motivo de tranquilidad. La novedad es igual para todos. No todos estamos igual, pero estamos empezando una carrera. Hay que disponerse para esa carrera, pero es una carrera nueva y distinta a la que teníamos. Ahí es donde, a mi juicio, estamos. De ahí se deduce hacia dónde debemos ir. Si jugamos todos en el mercado mundial, hay que incrementar la competitividad. Si estamos en medio, quizá al principio todavía, de una revolución tecnológica cuyo factor esencial es el talento, tenemos que concentrar todos los esfuerzos en el talento, tanto en la generación del talento en el sistema educativo, desde la escuela primaria a la universidad, como en la puesta en valor del talento. El engranaje entre la universidad y el mundo laboral, el mundo de la empresa, es esencial y creo que tenemos mucho trabajo por recorrer, hay mucho espacio. Y en tercer lugar, ese mundo globalizado, como ha dicho Josep, se está regionalizando. Y una vez más, España está al borde quiero decir, no del abismo, al borde quiero decir entre dos zonas. Estamos, como hemos estado siempre, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África, entre América y Europa. Pero ahora somos un lindero, una linde de la civilización occidental. Y eso tampoco debemos echarlo en saco roto, porque siempre las zonas fronterizas, las zonas limítrofes, las zonas costeras, tienen un plus respecto de las interiores. ¿De dónde venimos? Para saber si podemos transformarnos, habría que ver de dónde venimos. Nos marcará
la estela del camino que hemos recorrido nos señalará el futuro. Déjenme un minuto. Que empiece, como dicen los chicos, los castizos, que empiece por los fenicios. Venimos de un imperio. Es muy antiguo, pero déjenme, como les digo, es un minuto. Muy pocos países en el mundo han sido imperios, muy poquitos, se cuentan con los dedos de una mano. Y uno de ellos ha sido España. En el mundo hay 200 países. Y como les digo, muy poquitos han sido imperios. Uno, nosotros. Los asirios fueron un imperio, los hititas, pero el nuestro no es como el de los asirios o los hititas, ni siquiera como el de los romanos. El nuestro es no de ayer, que fue británico, el de hoy es americano, sino el de anteayer. Y digo esto porque ese imperio que nos da vergüenza, asombrosamente nos da vergüenza ni mencionarlo, me he excusado 2 veces con ustedes, era un imperio que tenía, con otras palabras, la finalidad que ahora está buscando todo el mundo. Todo el mundo, ustedes lo percibirán cotidianamente, se habla de la gobernanza mundial. No puede ser que haya multinacionales que llegan a todo el mundo y no haya nadie capaz de controlarlas. La ONU es una organización obsoleta y periclitada. Los estados son territoriales. ¿Quién articula, quién ahorma, quién arbitra el juego? Y echamos de menos una gobernanza mundial. Cuando en la escuela nos decían que Felipe II quería la monarquía católica, nos parece que un sueño trasnochado. A lo mejor era un sueño, pero trasnochado no. Lo que querían, la monarquía católica quería decir, y quiere decir universal, querían una monarquía para que todos fueran súbditos del mismo poder y acabar con las guerras. Esta era la gran finalidad, esta era el ideal de la Edad Media. El problema es que cuando nosotros, el Imperio Español, puede encarnarlo, se rompe por la base. Si Carlos V es coronado en 1521, ese mismo año Lutero fija sus tesis en Lovaina. Entonces, lo que nos encontramos es que España entra con el pie cambiado en la modernidad. Y ese pie cambiado hace que cada escalón que demos, cada paso que demos, cada paso hacia adelante es un paso hacia abajo. Y tenemos un imperio corto. Ortega, que ha sido citado, decía que era como el polvo que deja un galope en el galope un caballo que pasa por el camino de la historia. El imperio nuestro duró 150 años, que tampoco está mal, pero la decadencia dura 400 años. Y hemos sido un país que nos hemos refocilado en la decadencia. Y nuestras clases dirigentes, admirables por muchos motivos, han sido unas clases dirigentes timoratas y no querían dar un paso adelante, porque dimos uno y perdimos el imperio europeo, dimos otro y perdimos el imperio americano, dimos otro y perdimos Cuba y Filipinas, dimos otro y perdimos el norte de África. Oiga, no me diga que dé un paso más para adelante porque me hundo. Eso ha sido los antecedentes remotos. Sin ningún afán mesiánico de nuestra generación, creo que esa dinámica histórica se ha roto. En los últimos 50 años, y entro en materia, España es el país que más ha cambiado de Europa, no digo del mundo, de Europa. Fíjense ustedes, España éramos 50 años, éramos un país pobre. 1953, $300 de renta per cápita, 2007, 30.000. Exactamente las mismas cifras de crecimiento, no que una economía emergente, que el modelo de las economías emergentes que es Singapur. En 1960, $300, en el 2007, $30.000 de renta per cápita. Éramos un país agrícola. Más del 50%, cuando estudiaba bachillerato, más del 50% del PIB español era la agricultura. Hoy no llega al 3%. Era un país rural. Más de 10 millones de españoles han pasado de vivir en zonas rurales a vivir en zonas urbanas. Éramos un país con un índice de analfabetismo tercermundista.
Hoy tenemos el índice de alfabetización comparable con el de cualquier país del mundo. Éramos un país con una mortalidad infantil también tercermundista. Hoy la nuestra es mejor que la alemana. Éramos un país católico y a la vista está que somos un país básicamente laico, por lo menos socialmente, colectivamente laico. Éramos un país cerrado. Nuestra economía española, el año 59, era la economía más cerrada del mundo, más que la griega. El sector exterior era el 17%. Hoy la economía española es la segunda más abierta de Occidente después de Canadá. Más de cerca del 62 o el 63% es el sector exterior. Éramos un país aislado. A regañadientes nos aceptaron en la ONU, con más ganas nos aceptaron en la OTAN. Nos costó la entrada a la Unión Europea. Hoy estamos en puestos importantes en todas las organizaciones. Y empezamos a recuperar nuestra confianza. Nuestros empresarios empiezan a invertir, más que invertir que exportar al principio, pero invertir. Nos convertimos en el primer inversor, después de Estados Unidos y en algunos países antes que Estados Unidos, en América Latina. Pero el que piense que América Latina son nuestros primos y tiene una cultura parecida a la nuestra, hay que decirle que en el bienio 2004-2006 España es el primer inversor directo en la cuna del capitalismo, en el Reino Unido. En 10 años en Latinoamérica habíamos invertido 80.000 millones de euros, que es una cantidad astronómica de dinero. En 2 años en el Reino Unido no invertimos 80.000 millones de euros, invertimos 85.000 millones de euros. Y de repente, cuando todo nos iba bien, viene la crisis y nos da una bofetada en la cara, y si ustedes me lo permiten, nos da una bofetada más grande que a otros países. ¿Por qué más grande? Porque conforme recuperábamos la confianza, conforme empezábamos a sentirnos bien en nuestra propia piel, empezamos a creer en nosotros mismos, a invertir, pedimos dinero a crédito, mucho dinero, prácticamente 3 veces nuestro PIB. La mitad de eso lo pedimos fuera, porque creíamos en nosotros y nos endeudamos por primera vez. Yo recuerdo en la niñez las estadísticas del franquismo eran las reservas de divisas que teníamos. Aquí estábamos ávidos de hacer cosas y pedimos dinero. Y cuando pedimos dinero, unos tíos hacen la subprime en California, se cierra el grifo del dinero y nos cogen otra vez con el pie cambiado. Como se cierra el grifo del dinero, nos explota la burbuja inmobiliaria y, por si fuera poco, se pone de relieve que nuestro modelo económico, no la causa de los últimos años, nuestro modelo que había resultado tan bueno como los zapatos de un niño que crece, se ha quedado chico y ya no nos sirve, ya no podemos seguir compitiendo con salarios bajos. Y entonces nos lo creemos, lo que vuelve a decir, lo que nos reíamos porque nuestros abuelos habían creído la leyenda negra, nosotros nos volvemos a creer lo que dicen de fuera, que muchas veces tienen razón, muchísimas veces, pero otras veces no la tienen, están defendiendo unos intereses que no son exactamente los nuestros. Bueno, nos creemos a pies juntillas lo que dicen. Y si dicen algo bueno, pensamos que es por cariño, pero no porque sea verdad. Nuestro pesimismo, les digo, todo el mundo sabemos, lo acaba de decir Josep, lo acabo de decir yo, lo decimos constantemente, nuestra deuda. Pero nadie cuenta que si 2 amigos van al banco y piden 1 millón de euros de préstamo, y uno se lo gasta en el casino y otro se lo gasta en invertir en energía, en utilities, en telecomunicaciones, su cuenta de pérdidas y ganancias es la misma. Usted debe 1 millón de euros. Su balance es distinto. Uno lo ha tirado y el otro lo ha invertido. No digo que todo lo hayamos invertido. Lo que digo es que si el balance nos favorece y la cuenta de pérdidas y ganancias nos perjudica, todos los días oiremos hablar de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la deuda que tenemos, pero no oiremos hablar nunca, yo no oigo hablar nunca del balance. Pero hay más, y quizás sea un retruécano para ilustrar ese pesimismo.
ese pesimismo que les decía al principio ancestral. Los británicos, los sajones, los inventores del capitalismo, hablan de P&L account, cuenta de beneficios o pérdidas. Se supone que cuando uno hace una sociedad es para obtener beneficios y que les sale mal, obtiene pérdidas. Aquí hemos traducido la P&L account por la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, si uno hace una sociedad lo que va a tener son pérdidas, y si tiene suerte y un padrino y las cosas le van extraordinariamente bien, puede tener ganancias, pero la presunción es de pérdidas. Esto es de dónde venimos y cómo nos ha golpeado la crisis. Y la crisis ha producido unos resultados dramáticos, la caída del PIB y sobre todo el desempleo. Es curioso que con el desempleo, que es sin duda el problema más grave de nuestra economía, todos estamos de acuerdo, en privado, que el 25% no es real, que hay una dosis de picaresca, que hay unas prácticas que no son exactamente, no responden a lo que Europa entiende por el desempleo. Y sin embargo, enarbolamos la bandera del 25% y de casi el 50% en la juventud sin darnos cuenta que esa es, creo que, la principal razón a la renuencia a invertir en España, porque un país con 1 de cada 4 en el paro es un país que no solo funciona, no puede devolver la deuda. Pero seguimos diciéndolo. Entonces, con esa bofetada que nos ha dado la crisis, ¿podemos salir o no podemos salir? Mi opinión, después de que les he contado los pesimismos históricos, mi opinión es que podemos salir. Mi opinión es que vamos a salir. Mi opinión es que estamos empezando a salir. Nos quedan deberes por hacer, pero no sé cuándo llegará, pero hay luz al final del túnel. Vicente decía que hay un proyecto, Renan hablaba del proyecto sugestivo de vida en común. Hay luz. Y voy a intentar, en estos 5 minutos que me quedan, decirles por qué creo eso. En primer lugar, hay una frase muy antigua, de uno de los poetas más excelsos de Roma, que decía, pueden porque creen que pueden. La primera condición, decía Josep, que es necesaria pero no suficiente, la primera condición para abordar cualquier tarea es creer en el objetivo final. Si usted no cree en la victoria, no plantee batalla. Nosotros tenemos elementos, los voy a intentar desgranar, para poder creer en eso. Hay un vídeo circulando por internet que se llama Spain, el nombre comercial de la casa, que es la mejor lección de lo que podríamos decir. Hace 10 años, hace 15 años, no teníamos las legiones, los tercios del mundo moderno que son las empresas, las multinacionales. Teníamos empresas muy buenas, el tejido empresarial es muy bueno, lo era y es muy bueno, pero no teníamos grandes divisiones, déjenme que utilice terminología a veces militar. No teníamos, los tercios no existían, ahora los tenemos. Lo acaba de decir el primer orador en los rankings 10 top o 5 top. Hay empresas españolas en banca, en utilities, en telecomunicaciones, en construcción, en distribución al por menor, en textil. Tenemos más que Italia. Lo impensable. Hasta anteayer se hablaba, bueno, Italia, el gobierno italiano, pero es que tiene unas empresas. Oiga, esas las tenemos ahora nosotros. Pero esas y otras, ese tejido empresarial nuestro, en medio de la crisis, ha aumentado las exportaciones, 18% en los 2 últimos años. Más que Alemania. Somos el país de Europa que más ha incrementado sus exportaciones desde la llegada de la crisis. Y esa es la cuestión clave, porque
en la medida en que equilibremos, que la acabamos de equilibrar, la balanza por cuenta corriente después de un déficit recurrente cercano, a veces que sobrepasaba el 10%, iba aumentando nuestra deuda. Ahora ya no, por primera vez no. Nuestra balanza por cuenta corriente ya no es deficitaria. Y eso se lo debemos a nuestros empresarios. Hemos recuperado 2/3 de la competitividad perdida desde la llegada del euro. Miren, el Unit Labor Cost, el coste de trabajo unitario en Alemania desde la llegada del euro a esta parte ha crecido el 7% en 10 años, más o menos. En los países del sur de Europa el 38%. Era evidente que no se podía seguir, pero nadie quería poner el cascabel al gato. Ahora se lo hemos tenido que poner a la fuerza. De esa competitividad perdida, 2/3 se han recuperado. Pero además, y esto tampoco tiene precedente, esta crisis estamos en Europa. Es verdad que no podemos devaluar, pero es verdad que pertenecemos a una de las grandes zonas del planeta, que está en decadencia, de acuerdo, pero seguimos siendo el mercado interior más grande del mundo. Y ahí está España. Yo creo que esa falta de confianza… Hay una encuesta curiosa en Europa, todos los años. Se pregunta a los nacionales de los países europeos qué calificación dan a su país y qué calificación dan a los demás países europeos. Y hay un denominador común. Todo el mundo considera a su país, todo el mundo, a su país mejor que lo consideran los demás países europeos. Italia, por ejemplo, dice que valora a su país en el 7,2 y el resto de Europa valora a Italia en el 5,4. Todos es así, con una excepción. No les digo cuál es porque lo saben. Entonces, ese país que tampoco queremos valorarnos, ese país está consiguiendo remover los fundamentos de la crisis. Faltan deberes por hacer, sin duda. El más importante es la rebaja del déficit público y, si se puede, el más importante porque es el que nos exigen como condición sine qua non para cualquier otro. Y es, si me permiten la concreción, no el déficit público en abstracto, el coste de las administraciones públicas. No podemos seguir con un coste de las administraciones local, provincial, autonómica, nacional y europea como el que tenemos. No puede, no hay empresa en el mundo que soporte esa carga. Es difícil que los políticos, reconozco que les tiene que ser muy difícil empezar a recortar por sus propias bases, pero para eso, Ignacio nos hablará luego, para eso está la sociedad civil. Tenemos que movilizarnos la sociedad civil y decirles, mire, está bien el copago sanitario, está bien los recortes, está bien, de acuerdo, pero empiecen ustedes. No podemos seguir gastando en televisiones autonómicas el dinero que no tenemos. No se puede hacer. Y quien dice televisiones autonómicas dice decenas de cosas más. De manera que yo creo que a los políticos, ahora que los empresarios están dando lecciones a España y al mundo de cómo salir de la crisis, es el momento de decirles, con todo respeto, solo faltaría, pero de decirles que tienen que hacer la parte de deberes que les corresponde. Yo creo que este gobierno, con sus errores, pero va en la senda correcta, tienen que hacer una cosa que no están haciendo. Se tienen que poner de acuerdo. No solo en política exterior o política de defensa. En materia, lo que hablábamos antes, de talento, es imprescindible un pacto por el talento. Para eso hicimos el estudio que antes se refería Rafael. Es imprescindible que se pongan de acuerdo, porque no podemos permitirnos el lujo, en un mundo competitivo global, el que mientras los demás países saben a qué dirección ponen el rumbo, nosotros estemos navegando en zigzag. No podemos. No podemos que cada gobierno haga su propia ley de educación, no podemos que cada gobierno haga su propia política de I+D. De manera que yo creo que en esto es
la sociedad civil la que debe exigir a los políticos, a los partidos políticos, que lleguen a acuerdos, que se peleen en lo demás, pero que hay cuestiones que son demasiado importantes como para hacerlas fruto de la disputa partidista. Y con esto termino. Ustedes dirán que soy muy optimista. He pretendido darles razones objetivas por las cuales mi discurso pretende ser realista. Pero si siguen ustedes pensando que soy optimista, déjenme que termine con una frase de Churchill que creo que encaja bien con el Conquistando el futuro. Churchill decía que el pesimismo era la lucidez de los estúpidos y el optimismo el coraje de los inteligentes. Ustedes mismos. Muchas gracias.